Y si os dijera que ya podríamos saber el secreto sobre el poder de los miembros del Gorosei, pues déjame decirte que hay una teoría que lo explica. Pero antes me presento. Yo soy Cloud y comenzamos con el vídeo. Pero antes, como siempre, os quiero recordar que para toda la gente que se suscriba al canal y me siga en Instagram, cada mes vamos a estar sorteando algo muy pero que muy guapo. Y este mes es este pedazo de sombrero de Luffy que está guapísimo, es el sombrero oficial y además puede participar todo el mundo que haga esto, da igual de donde seas. También os tengo que decir que cuando lleguemos a los 50.000 seguidores vamos a estar sorteando la katana Emma de Zoro y la espada de Lao, y no solo vamos a sortear una, sí que es verdad que falta mucho para llegar a los 50.000 seguidores, pero bueno, este mes esto y a los 50.000 seguidores pues más, y el mes que viene pues otra cosa, así que no os preocupéis que va a haber muchos regalos para todo el mundo. Y ahora ya no me enrollo más y comenzamos con el vídeo. Para empezar a explicar esta teoría tenemos que centrarnos en los miembros del Gorosei. Son unos personajes que desde hace muchísimo pero muchísimo tiempo se nos ha estado mostrando en la serie, pero nunca se nos ha dado muchos datos. Siempre se han dejado ver, han dicho algunas frases en la serie que nos han llamado la atención, pero nunca hasta ahora nos han mostrado cómo era el poder que tenían estos miembros. La verdad es que nos ha sorprendido a todos bastante ver a uno de los miembros del Gorosei en Egghead, y sí, más de la forma en la que apareció. También hay que fijarse en otro detalle que nos han mostrado de estos personajes en One Piece, y fue un poco antes de Egghead, en el problema que hubo con Vivi, Cobra, Sabo y el Gorosei. Allí nos enseñaron un poco de su poder y nos dieron a entender que eran criaturas pues bastante poderosas, o sea, el poder que tenían estos personajes eran de unas criaturas un poco extrañas, incluso tan extrañas que tenían como unas formas bastante llamativas y raras, parecían incluso, yo que sé, una especie de monstruos o algo por el estilo. A partir de lo que pudimos ver en esa escena en concreto, empezaron a salir muchísimas teorías sobre el poder que tenían los miembros del Gorosei. Se empezaron a decir que tenían zoan mitológicas, que las zoan que tenían eran de una especie de yokais, que son como una especie de espíritus japoneses, y la verdad es que no se desencaminaban mucho estas teorías, porque desde hace muy poquito en Egghead nos han enseñado la fruta o el poder que tiene Saturn, y la verdad es que se parece mucho a uno de los yokais. No se nos ha confirmado su fruta en ningún momento, y esto es un dato bastante raro, porque siempre que aparece un personaje con una fruta, o sea, un personaje con el uso de su fruta, pues Oda nos dice básicamente cuál es esa fruta o el poder de esa fruta. Pues por ejemplo, cuando apareció Yamato, pues nos dijo Yamato y abajo ponía pues el poder de la fruta. Básicamente hace eso Oda en todas las apariciones de personajes con fruta, bueno, cuando están usándola. Pero estas teorías han ido cambiando un poco a partir de la aparición de Saturn en Egghead, y es que Saturn no apareció en Egghead de una manera normal, no desembarcó de su barco y fue caminando hasta donde estaban Luffy y los demás, o fue volando como hizo Kizaru. No, apareció de una forma muy increíble y muy extraña. Apareció como una especie de círculo de invocación en el suelo y él salió de dentro ya transformado con el aspecto de su fruta en estado híbrido. Y la verdad que esto pues como que dejó un poco fuera de juego a mucha gente con la teoría de que tenían zoas mitológicas, porque nunca hemos visto ningún personaje que, aunque tenga una fruta muy rota, en plan muy extraña, mitológica y tal, apareciera de una forma tan extraña como lo hizo Saturn. Y es que aquí se centra la base de esta teoría, en la forma que apareció Saturn en Egghead. Y ahora estar muy atentos porque esto a lo mejor os deja un poco pues con la cabeza reventada. Y es que la teoría dice que los miembros del Gorosei no tienen ninguna fruta, sino que ellos mismos
mismos son demonios. Pero es que aquí no termina la cosa, porque recientemente en One Piece hemos podido ver algo que aún justifica más que estos personajes puedan ser demonios, concretamente en el último manga que han sacado de One Piece, en el 1109, y es que este manga está lleno de descontrol, pero al final del manga podemos ver algo increíble que te puede hacer explotar la cabeza de manera literal. Podemos ver a Saturn hablando con los miembros del Gorosei telepáticamente. Sí, están a mucha distancia, pero se pueden comunicar. Y esto es impresionante. Pero lo más impresionante es lo que viene ahora. Y es que dice Saturn que va a tener que traer a los miembros del Gorosei a Egghead. Pero no dice voy a teneros que traer, coger un barco y venir. No, dice os voy a invocar. Y justo después de Saturn decir esto, aparecen círculos de invocación en el suelo de Egghead iguales al que había aparecido cuando Saturn llegó a la isla, y es que de esos círculos empiezan a salir los miembros del Gorosei. O sea, una auténtica locura. ¿Qué ha pasado ahí? Ha invocado a unos personajes que estaban en la otra punta en un segundo y aparecen de golpe, y además están apareciendo pues como si fueran una especie de demonios. Y es que la verdad tendría bastante sentido que estos personajes no tuvieran ninguna fruta y fueran demonios, incluso podrían ser los creadores de las frutas del diablo junto a Im-sama. También hemos visto que, por ejemplo, Saturn apareció en el flashback de God Valley y tenía exactamente la misma apariencia que ahora mismo. No ha envejecido nada, tampoco era más joven. Entonces, ¿qué pasa con estos personajes que no pasa el tiempo para ellos? Puede ser que tuvieran la operación esta de Lao de la eterna juventud, pero ¿lo tienen todos? ¿No es un poco extraño? La verdad es que tendría bastante sentido que pasara esto de que son demonios, que no envejecieran porque son demonios y que hubiesen vivido todos los sucesos de el siglo vacío. La verdad es que a mí me dejaría increíblemente fascinado ver esto. También explicaría muchas de las cosas que hemos podido ver recientemente, como que Saturn no reciba ningún daño, que cuando le hacen algún tipo de herida se regenere al instante, y es que sería un poder sobrehumano, un poder más allá de las frutas del diablo, un poder que está por encima de todo esto. ¿Por qué? Porque ¿qué hay más fuerte que una fruta del diablo? Pues un diablo en sí, o un demonio. Así que esta era la teoría, no sé qué pensaréis vosotros, me gustaría que lo dejarais en los comentarios, todas las teorías que tengáis o lo que queráis comentar de esta teoría, así os leo y debatimos un poco, pero tendría bastante lógica, pensarlo bien. Lo que os he dicho antes, Oda siempre nos dice la fruta de los personajes cuando el personaje sale con el uso de su fruta, y aquí en ningún momento nos ha dicho la fruta de Saturn y lo hemos visto con el uso de su fruta, así que algo raro pasa ahí, y me gustaría que fuera por el tema de que son demonios en realidad, sería una auténtica locura. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que dejéis un pedazo de like, que os suscribáis al canal y sobre todo que activéis la campanita para enteraros de cuando subo vídeos de One Piece, noticias, novedades y demás, y sobre todo espero que os haya gustado el vídeo. Así que nada más, hasta aquí el vídeo y nos vemos mañana con más. ¡Hasta luego!